Gracias, Flavia, por este ratito. Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches. En principio, ¿qué significa que haya bajado la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Bueno, para los que no saben, la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Sí. ¿Sí? O sea, es el que se encarga de emitir los dólares y el que le pone el precio al dólar, que en este caso sería la tasa de interés. Entonces, ¿por qué nos impacta? ¿Por qué estamos todos atentos a esta noticia? Bueno, la verdad es que esta tasa de la Reserva Federal es una tasa de referencia para el resto de las economías. Por empezar, es una tasa de referencia para la economía norteamericana, ¿sí? Es decir, el resto de las tasas de la economía norteamericana se van ubicando en torno, en referencia a esta tasa. Con lo cual es probable que el costo del dinero sea más barato, Claro. Es probable que bajen las tasas y es probable que en ese contexto los inversores que volcaban fondos a reductos seguros, entre ellos a bonos del Tesoro norteamericano, que ahora van a rendir menos, estén buscando y mirando opciones y entre ellas aparecen los países emergentes. Eventualmente podría aparecer Argentina como opción. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano tiene relación con esta tasa de la Reserva Federal. Entonces, si baja la tasa de la Reserva Federal, se espera que también baje el resto de las tasas. Como vos bien dijiste, eso impacta en otras economías, en otros bonos como el argentino. ¿Por qué? Normalmente un inversor esperaría que a mayor riesgo que tiene un instrumento, más va a ser la tasa de retorno que yo le pida. Entonces, los bonos norteamericanos son considerados libres de riesgo. Un bono argentino, como seguramente estarás pensando, tiene mucho más riesgo. ¿Cómo se mide ese riesgo? Con el riesgo país. Entonces, suponete que el riesgo país se mantenga estable. 800 puntos básicos puntos como más o más menos. menos. Entonces, si a partir de ahí nosotros vemos que la tasa de la Reserva Federal baja, entonces la tasa de los bonos argentinos también va a bajar. Es decir, la tasa del bono argentino está compuesta por dos partes principalmente. La tasa de Estados Unidos, la tasa del bono de Estados Unidos, más el riesgo país. ¿Sí? Entonces, si el riesgo país se mantiene estable y la tasa de Estados Unidos baja, la tasa de los bonos argentinos va a bajar. ¿Y por qué le importa esto? Bueno, por un lado le importa al gobierno, ¿no? Que le va a salir más barato los intereses que tiene que pagar a los inversores, pero por otro lado, la tasa de los bonos y el precio de los bonos están inversamente correlacionados. Esto quiere decir, si la tasa baja, el precio de los bonos va a subir. Entonces, un inversor que tiene en su cartera un bono argentino, si baja la tasa de interés, va a ver que el precio de su bono va a subir. Que es un poco lo que pasó hoy, porque hoy en el mercado lo que ocurrió es que subió un poco la bolsa, los bonos terminaron repuntando más del 3% y el dólar terminó relativamente estable en torno a los 45 pesos. Claro, acá el tema es que el gobierno apuesta a montarse sobre esta baja del costo de financiamiento porque apuesta a que empresas privadas que ya habían hecho algún intento por conseguir plata en el exterior, y de hecho lo hicieron de manera exitosa, aunque aún a tasas muy altas, empiecen a conseguir a tasas un poco más bajas. Esa plata que ahora están consiguiendo entre el 7,5% y el 8,5%, ¿está bien? Exactamente. Entonces, lo que sucede es que para las industrias principalmente que necesitan apalancarse y tomar deuda para poder seguir, digamos, ampliando, trabajando, eso abarata los costos. Incluso da la posibilidad, hay muchos bonos que se pueden recomprar, es decir, el emisor, ya sea un gobierno, sea una empresa, puede recomprar esos bonos, sacarlos del mercado y volver a emitir deuda a una tasa mucho más barata, por decirlo de alguna forma. Claro, con lo cual hace una especie de rollover. Como le llamamos en economía, es decir, cuando alguien tiene una deuda, le cambia esa deuda a un plazo diferente, a tasas menores en general, por eso se cambia, y más beneficiosas para la empresa para poder repagarlas con mayor beneficio. Ahora, todo esto es para el grande. Sí. Que no se está viendo, son muchos pymes, muchos cuentapropistas, muchos tipos que la pelean todos los días o que tienen salario fijo. ¿Les cambia en algo la vida o nada? Bueno, tiene un impacto en el precio del dólar. Es decir, la tasa de interés es el precio que tiene el dólar. ¿Sí? Entonces, cuando baja el dólar, la tasa de interés, quiere decir que el dólar es más barato. Lo cual significa que el resto de los precios son relativos, ¿sí? No son valor absoluto. Lógico. Entonces, cuando baja el dólar, el resto de las cosas comparadas con el dólar son más caras. Por ejemplo, el peso argentino. En general, seguramente se vio que el resto de las monedas contra el dólar, ¿sí?, se aprecian si el dólar se abarata. Pero entonces decir, lo que vos querés decir es que esto podría aprecia. ayudar a anclar el tipo de cambio en beneficio del gobierno. Yo creo que sí. O sea, el tipo de cambio depende de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, es oferta y demanda, ¿no?, de pesos y de dólares. Una de las cosas que ayuda es la buena cosecha y la liquidación de las exportaciones, por un lado,
Y por el otro lado está el factor externo de que el gobierno no tiene control, que es justamente esto, ¿no? Si el dólar pierde valor, el peso se aprecia. Correcto. Acá lo que le pasó al gobierno es que al fin tiene viento de cola, entre comillas. Exactamente. Lo tuvo de frente el año pasado y este año lo tiene un poco de cola. Tiene un poco a favor, exactamente. De todas maneras, tanto el año pasado como hoy, Argentina tiene un alto nivel de inestabilidad y en consecuencia todo eso es adjudicable a las cuestiones domésticas, ¿o me equivoco? Vos decís la vulnerabilidad. Bueno, lo que nosotros vemos es que la Argentina no es una economía robusta, que está creciendo, que tiene empleo. Más bien es lo contrario, es una economía que está atada con alambres, que tiene un plan picapiedras, que no tiene una integralidad en su política económica, que está viendo cómo hacen el día a día y casi trastocando las variables todos los días, buscando formas para que no se vaya todo al demonio, ¿me explico? Claro, exactamente. Lo que sucede es que es como un enfermo, ¿no? Vos decís, bueno, ¿por qué? Digamos, el contexto económico internacional fue el mismo para todos los países. O sea, que Estados Unidos suba o baje las tasas, eso sucede y les debería pegar a todos. ¿Cuánto les pega o por qué les pega diferente a unos países y a otros? Bueno, justamente por la salud de la economía, como lo mencionaste recién. Nosotros vimos que Argentina y Egipto eran las economías más vulnerables. Si uno ve cada una de sus variables económicas, el conjunto de las variables económicas, ese combo hace que Argentina sea una de las que es más vulnerable. Entonces, o sea, entre las vulnerables hay dos, Egipto y Argentina. Sí. O sea, uno puede ver el déficit fiscal, por ejemplo, que es una de las metas que se propone. Eso es dramático puesto en términos comparativos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Eso es casi dramático puesto en términos comparativos. Sí. Sí, por eso, bueno, destacamos que es algo bueno que se pueda llegar al déficit cero, ¿sí? Déficit primario, que de todas formas tenemos un déficit total por los intereses, ¿no?, de la deuda. Sí, claro. Ahora, Flavia, vos lidias todos los días con inversores, ¿no es cierto? Sí. Institucionales y personales. ¿Hay un apetito por el dólar? ¿Está dolarizada la cartera en la mayoría de los casos, sí o no? Nosotros vemos que ya hace rato que se está dolarizando la cartera. ¿Y ahora hay algún plus en el tramo final de la incertidumbre electoral de cara a la PASO o no? No, yo creo que ya viene dolarizándose y sigue esa dolarización. En este momento quizás los que son un poquito más agresivos, ¿sí?, que tienen un poquito más gustito por ese riesgo, se animan a invertir en pesos. No te olvides que las tasas en pesos hoy son muy altas. Tenemos en estos últimos años tasas de interés reales positivas, es decir, son superiores a las tasas de inflación esperada. Entonces, aquellos inversores que buscan un poquitito más de riesgo y quieren un poco más de rendimiento, bueno, vienen invirtiendo en pesos, aprovechando ese carry trade, ¿no?, aprovechando la tasa alta. Pero aquellos que son más conservadores tienen su portafolio dolarizado ya hace un tiempo y esa dolarización vemos que continúa. Lo que estás contando, Flavia, es que un inversor de 200.000 pesos de ahorro con un plazo fijo hoy está ganando casi 9.000 pesos porque le están pagando el 52%. Sí. Y si el dólar sigue quieto, pese a que repunta un poquito, digamos, pero anda más o menos en los 45, tal vez con poco más de pesos pueda comprar más dólares de los que tenía si es que los vendió para jugar con el peso. Exactamente. Pero bueno, es para aquellos que, digamos, se animen a seguir en el peso, ¿no? ¿Y ustedes ven un dólar a fin de año a 50 o arriba de 50? Alrededor de 50, sí. Más o menos. No creo que más que eso, digamos. Si en la PASO el resultado es finito y el gobierno es competitivo, ¿esperan sobresaltos o el sobresalto se da inexorablemente si la fórmula Fernández-Fernández queda un paso de la victoria? Yo creo que el dólar se va a seguir, digamos, el peso argentino se va a seguir depreciando de acá a fin de año. Van a tratar de mantenerlo más o menos estable de acá a las elecciones. Igual dependen también del contexto externo. Pero creo que no vamos a tener tantos sobresaltos y si se da algún sobresalto se va a dar más bien a fin de año, digamos. O sea, post-elecciones. Exactamente. Sea quien sea el gobierno. Sí. Incluso con Macri. ¿Los mercados le creen a Macri? Qué pregunta difícil. Ah. Yo creo que están queriendo creerle. ¿Y Alberto Fernández? ¿Es distinto a Cristina o es Cristina? Bueno, en general tratamos de no hacer emitir mucha opinión política, pero yo te diría que los mercados lo ven como algo muy parecido a Cristina, ¿no? De hecho ya salió a decir que él no va a pagar los intereses de las LELIQs, exactamente. ¿Eso fue un cimbronazo o fue como, digamos, artilugios de campaña y fuegos artificiales en medio de? Yo creo que es un artilugio de campaña.
Digamos, Pero la golpeó en la oposición operación también, de ustedes el lunes, por ejemplo. ¿Hubo institucionales o inversores institucionales que dijeron salí de las LELIC? no lo veo así. No. No, creo que el mercado sabe que sea quien sea el próximo gobierno, van a tener que, en todo caso, en un extremo, un escenario negativo, tratar de renegociar la deuda. O sea, entrar en default no le conviene a nadie, ni a Macri ni a Alberto Fernández. Digamos, por eso se estuvieron reuniendo también con el FMI, ¿no? Se reunió Macri y se reunió la oposición también. Lo último, ¿tenés inversores extranjeros operando con ustedes? ¿Muchos o pocos hoy? Hoy nosotros nos abocamos más a los inversores argentinos. Pueden invertir tanto en el mercado local como en el mercado de Estados Unidos. ¿Y los inversores locales te invierten más afuera o mucho acá? La gran mayoría invierte acá. Ah. Sí, es una cuestión de que quizás están más familiarizados con los activos locales, ¿no? Pero de a poco se va viendo que también hay oportunidades en el mercado externo. Gracias, Flavia, por este ratito. Bueno, Hasta gracias por la próxima. invitación. Muy gentil.